señales como ciertos profetas, pero se le atribuye el nombre como el mayor profeta de la historia. Juan nunca descendió fuego del cielo, tampoco Juan nunca dividió el mar, simplemente preparó el camino del Señor. Y aquí quiero tomar esto porque estudiaba anoche acerca de este pasaje bíblico. Le preguntaba al Señor, ¿por qué voz en el desierto? ¿Por qué Juan viene representando la voz en el desierto, el hombre que le está preparando el camino a alguien que ha de venir? Y prácticamente en la actualidad se necesita más hombres que sean voz de Dios en la tierra para que puedan contrarrestar cierto tipo de cosas que se mueven en la actualidad. Y el primer punto que quiero tocar aquí es que Juan dice: yo no soy el que ustedes están pronunciando que es, no soy el profeta, tampoco soy el Cristo. Pero le preguntan: ¿quién eres entonces? Si tú no eres el profeta, tampoco eres Jesucristo, ¿quién eres? Él simplemente dice: soy la voz de uno que clama en el desierto. Aquí lo que Juan anuncia es lo mismo que Elías hacía. Elías y Juan tienen la misma característica de Elías, porque Elías estaba enderezando el camino del Señor. En la actualidad es lo que más se necesita. Se necesita Juan el Bautista que estén preparados para contrarrestar ciertos tipos de cosas que se ven en la actualidad. Por eso siempre he dicho, cualquiera puede ser un hombre de Dios en la tierra en este tiempo, pero no cualquiera puede ser voz de Dios. Porque cuando usted representa la voz de Dios, número uno, usted no se vende como hombre de Dios. Usted no vende lo que usted porta, porque Juan vestía raro, hablaba raro. El hombre era distinto a la gente de aquella época y fue el único hombre registrado en la Biblia que sacó un pueblo entero de la ciudad para meterlo al desierto. Entonces Juan vino como un reformador. Cuando Juan viene con este mensaje y haciendo una comparación en este tiempo, son pocos los que están proyectando reforma. La mayoría van con la misma secuencia de mensajes, pero nadie está contrarrestando ciertas apostasías, ciertas cosas que se mueven en la actualidad. Porque hoy todos somos profetas, todos somos hombres de Dios, amén. Pero ya nadie puede refutar contra el pecado porque fácilmente te cierran la puerta. Y tenía en estos días una conversación con un pastor de Estados Unidos. Antes de invitarme, él me decía: necesito que llenes ciertos requisitos. Él me dijo: quiero que me hable de tus credenciales, quiero que me hable de quién te da la cobertura, quién es tu pastor, quién es fulano, quién es aquello. Y yo le dije: él prácticamente puede entrar en la categoría teológica, pero los ciertos requisitos no los puedo llenar. El único que lleno es que sobre mí está el Espíritu de Jehová, y esa es la mayor cobertura. A la gran mayoría de este tiempo no le importa si usted está lleno o no está lleno de Dios. Simplemente hay que llenar el momento, porque tú eres el profeta del tiempo. Y Juan el Bautista viene como voz de Dios anunciando, y provocó un tremendo desorden en aquella época, porque los fariseos que gobernaban en aquel tiempo salieron del templo porque había un hombre que estaba provocando una reforma. Y es lo que más se necesita en este tiempo. Y conversaba con un joven anoche que me había presentado algo, y yo le dije a él: vamos a tener que llegar a la conclusión que el cristianismo, así como se ve mayormente en República Dominicana, la gran mayoría no creen en los oficiales, debido a que a la corrupción que se vive en ese medio. Y yo llegué a la conclusión: llegará un tiempo en donde la gran mayoría de los cristianos, cuando le prediquen a gente inconversa, la gran mayoría no le va a prestar atención. Y pregúnteme, no es el diablo que se va a mover, es que la gran mayoría están proyectando un evangelio que no se compara al de la Biblia. El impío no es tonto, el impío sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Tú no me puedes decir a mí que a mí en el mundo yo vestía de una forma o hacía tal cosa de una forma y en el evangelio la sigo haciendo. El que no es de Dios va a decir: aquí no hay un cambio, aquí no hay una reforma. Porque si en verdad Dios lo ha transformado a él o Dios lo ha cambiado, que me proyecte el cambio que él supuestamente dice. Entonces Juan desde el principio proyectaba el evangelio que Jesús o prácticamente se encontraba en la Biblia. Por eso la gente decía: es que este que está saliendo aquí es diferente a todo el que ha salido. Incluso había un tiempo de silencio en la época, el tiempo intertestamentario, donde no había voz de Dios, nadie hablaba. Pero sale un hombre que en vez de hablarte de prosperidad, está mandando a todo el que está ahí a arrepentirse. Entonces creo yo que se necesita en este tiempo más Juan el Bautista, que en vez de hablar de tanta prosperidad y de bendición a gente que necesitan una sanidad en su interior. Porque le estamos diciendo a gente: te van a bendecir, te van a prosperar, y lo único que ese individuo necesita es subir al monte como Moisés y sacar la lepra que hay en el corazón.
Entonces hay gente que están lleno de lepra predicando un mensaje de sanidad, de liberación y están atados. Y creo que para hablar de liberación, nosotros primero tenemos que ser libres. Entonces, ¿cómo tú me vas a hablar a mí que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y yo sigo atado? Yo sigo envuelto en los deseos de la carne y no proyecto al supuestamente Cristo que muchos están proyectando en ciertos mensajes. Entonces, necesitamos en este tiempo, mi hermana, es una reforma. Una reforma que el mundo diga, hay un evangelio que es en realidad que el que se revela en la Biblia, que es este. Y yo siempre he dicho, la única cosa que no se puede manipular, o el único don que no se puede manipular, es la palabra. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero ella misma va a revelar su verdad, porque con Dios, a Dios nadie lo ha podido contradecir y nadie le ha hecho el frente a Dios. Y en este tiempo necesitamos más hombres que dejen de hablar del puro intelectualismo y hablen acerca de este libro. ¿Qué dice este libro? Que transforma, que cambia. Proyéctame la transformación que me dice este libro. Y yo hablo de reforma, hablo de cambio y proyecto a Cristo, pero mis acciones dicen lo contrario. Entonces, con mi decir, digo que Él cambia, pero mi vivir dice lo contrario. Entonces, Juan viene hablando de que hay que enderezar el camino del Señor. Es decir, estaba torcido. My God. Ellos hablaban de que Dios podía, incluso la misma gente que están ahí son fariseos y escribas, son gente que escucharon, vieron cierta manifestación de Dios, pero están torcidos. Y lo que muchos no saben es, Jesús no le vino a predicar a impíos. Jesús le vino a predicar a un pueblo que veía a Dios en el desierto haciendo manifestaciones de gloria. Es decir, que cuando Él le dice a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo, ¿a quién le está hablando? ¿A un impío? No, es a un tipo que es maestro en el mismo templo. ¡Santo! Él está enseñando, pero el tipo todavía no ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué es el nacimiento que Jesús proyecta? Hay que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, ser cristiano, según lo que proyectaba Jesucristo, es algo demasiado fuerte. Y creo yo que la mayor discrepancia que tenemos nosotros en la actualidad es que los evangélicos del libro de los Hechos nos pasan milla o nos pasan el rolo con el buen dominicano. ¿Por qué? Porque sí hay unción, se mueve el poder, pero todo el que entra a los Hechos dice, hay algo que me confronta. Porque ellos eran demasiado humildes, pero proyectaban un evangelio que el poder del mismo Dios se sentía. Pero hoy en la actualidad, tocar este punto, en vez de proyectar ese evangelio que está ahí, es un evangelio de gran competencia. Yo quiero medir contigo, manita. Yo quiero que tú no llegues a esos niveles de grandeza, porque si tú llegas a esos niveles de grandeza, adiós Johnny Joseph. Y yo no deseo que tú me pases, yo lo que quiero pasarte a ti. Y algo que Juan me enseñó a mí es que Juan entendía que había un tiempo de menguar para que otro creciera. Y la gran mayoría no entienden que usted está por un tiempo. La antorcha no se va a quedar en tu mano todo el tiempo. Llegará el tiempo que yo tendré que pasarte el turno a ti. Ya se me acabó el turno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los mismos Elías de este tiempo no le quieren pasar el manto a los Eliseos. Entonces Dios va a tener que prepararte el carro de fuego antes de tiempo para que tú salgas del turno, porque hay una generación que se aproxima de parte de Dios que va a marcar la diferencia. Y algo que usted encuentra en la Biblia, tú nunca viste a Juan tirándole a Jesús. No. Nunca viste a Ezequiel tirándole a Isaías. Nunca viste a Elías tirándole a Eliseo, porque el que sabe quién lo llamó no pierde su tiempo con tiradera. Soy el Eraira. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Venimos de todas las partes. Y es lo que muchos de hoy en la actualidad no entienden. Estamos atacando cosas que deberíamos de atacar nuestro interior. ¿Qué dice el interior? Porque a veces el que lanza piedra está más contaminado que aquel que le estamos lanzando piedra. Y Juan el Bautista demostró esto aquí porque él veía que había una generación de víboras. Leían la Biblia, le escudriñaban, sentían, porque eran sensoriales. Estaban ahí, veían a Dios con los predicadores. Pero llegó el momento, manita, de enfrentarse con un hombre de intimidad. Porque en este tiempo hay más escriba que profeta. ¿Qué es un escriba? Es aquel que te va a hablar de lo que está aquí, de lo que él escribe. El profeta te va a revelar de lo que nadie ha visto. Él te va a decir que aquel que tú lo ves predicar está bien, es un hombre de Dios, sí, pero el tipo está mal, según me dice el cielo. Aunque tenga la agenda full, ha viajado a todos los países, en el cielo no se sabe de él. Él sigue trabajando, pero hace rato que Dios lo despidió. My God, hay muchos empleados hoy que proyectan, te hablan de Cristo, pero están despedidos, manita.
Ya en el reino no se habla de ello. Ya no son voz de Dios. Incluso Juan dice, yo no soy el Cristo. Tomar esta connotación. Él dice, no soy el Cristo. En este tiempo muchos te presentan esa característica. ¿En qué sentido? Ellos son los dueños del evangelio. Ellos son los dueños de los altares. Juan desde que entró dijo, yo no soy. Yo simplemente preparo el camino. Él es la voz. Yo estoy ahí como boca de Dios, pero Él es la voz. Él es el que cambia. Yo no soy el que transforma. Yo sé que llegará mi turno, lo estoy preparando, pero sé que cuando Él venga, lo que ustedes no han visto en mí, lo van a ver en Él. Lo que ustedes dicen que quién es, ese es Él, el Cristo del cual yo le estoy hablando. Yo simplemente soy el que prepara el camino. Y sabe, anoche llegué a la conclusión que decía que por causa de las malas acciones de muchos cristianos, van a haber inconversos que no van a querer creer en Jesús. Y es por causa de los mismos escogidos. ¿Por qué? Por el mal testimonio que le están proyectando el evangelio. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que yo trataré de imitar al mundo para poder arrasar una gran multitud de gente? No, entonces la Biblia no tiene ningún poder para hacer que todo aquel que te haya venga y sea transformado. Porque Jesús lo dijo con claridad, yo no tengo que imitar al mundo. No imiten al mundo. El mejor secreto está que el mundo imite que hay una transformación en ti. Diga, yo quiero lo que Él tiene. Necesito lo que Él tiene, porque el mundo va a ver que hay algo diferente en ti. Necesita ese mismo Cristo que tú presentas. Aparte cuando Juan está en el desierto. Si tú te fijas bien, Juan le prepara el camino a Jesús. Siento a papi. Juan bautiza a Jesús. Y la humildad que proyecta Jesús es lo que a mí me sorprende. Porque Jesús le dice a él, bautízame. Y Juan dice, no, yo quiero que tú me bautices a mí. Porque el que sabe que es voz de Dios, a pesar de todo, no importa si tú estás en el nivel superior, la humildad tiene que ser lo primordial. Y hay grandes hombres de Dios hoy que te hablan y que son voces, pero no tienen la humildad. Hacen ruido. Están en los eventos, están en los escenarios, pero en vez de hablarte en una voz que tú digas, ahí está Dios, sale el orgullo, la altanería, la prepotencia. Y algo que un pastor hablaba en una ocasión, él viajó hacia África a predicar. Allá se muere la esposa de él en África. Y él viaja hacia los Estados Unidos. Y él, cuando ya cumple su misión allá, llamó al concilio a todos los líderes, a sus hijos. Y mientras está en el vuelo, en el barco, la historia dice que él está emocionado porque él ve a lo lejos en el muelle que hay una multitud con pancartas y él piensa que es a él que lo están esperando. Cuando él llega al lugar y dice, gracias Señor, porque a pesar de que mi esposa murió allá, me están esperando de una forma muy honrada. Cuando el hombre llega, se apea el grupo de la primera clase. La segunda clase, él está en la tercera clase. Cuando baja, la historia dice que no aparece nadie en el muelle. Él se apea él solo. Y él le dice a Dios, Señor, pero ¿y dónde están la gente que estaban aquí? ¿No me estaban esperando a mí? Dios le dice a él, no te estaban esperando. Él le dice, Señor, pero yo te he servido todos estos años y mira cómo tú me has pagado a mí. Nadie me ha recibido, ni mis hijos, ni los líderes, ni el concilio, ni nadie me ha recibido. Y Dios le dice a él, siéntate en aquel banco. ¿Quién te envió a África? Yo. ¿Quién pagó todo el vuelo para que tú estés en África? Yo. Tú tienes que alegrarte que yo te haya recibido, porque tú estás esperando aplausos aquí en la tierra, pero tu recompensa está en el cielo. La gran mayoría sin esto no viven. Y lo que Jesús le enseñó a los discípulos cuando iba a cruzar al otro lado fue, dejó un grupo de aquel lado y se fueron ellos al otro lado. Es decir, revelando que en este nivel tú no vas a necesitar aplausos. Ahora tú vas a tener que depender de Dios. El que es voz de Dios no depende de eventos. Te cierran la puerta, no importa. Tú sabes que si te la cierran adentro hay almas que se están perdiendo, que hay que predicar el evangelio. Cuando tú entiendes que tú eres un Micaías, tú no vas a caber en todos los escenarios. No. Porque algo que tú tocabas ahorita era que todos repiten la misma voz. Y pasaba con Micaías. Todos le decían acá, sube, que Jehová te va a dar la victoria. Y acá, estando mal, pensaba que sí, voy a subir. Pero Josafat, como era un hombre de visión, digo, yo sé que todos son profetas y todos son hombres de Dios, pero necesito a alguien diferente. Necesito una voz que me hable de parte de Dios. Micaías sube y lo confronta. Y acá dice, ve, que cada vez que él habla, siempre me ofende. El problema de la gran multitud de este tiempo es que ellos están mal y quieren que le hablen del bien.
Ellos quieren que le hablen de bendición, pero tienen un corazón que tiene un problema demasiado inmenso. Hablan de santidad, pero no la proyectan. Y aquí es que entró en mayor discrepancia con un grupo que se ha levantado en la actualidad. El evangelio no simplemente bulla. El evangelio tiene ciertos requisitos que hay que cumplirlo. Por eso he dicho que cuando Cristo venga, lo primero que Cristo debe de llamar la atención en el reino es a nosotros los predicadores. ¿Qué estamos enseñando en los altares? ¿Qué le estamos diciendo a la multitud? ¿Somos voz de Dios o somos Dios en la tierra? ¿O somos los representantes de Dios que a mí nadie me quita? No. Dios nos va a llamar la atención a nosotros, porque de nosotros es que está dependiendo toda esa gente que están ahí. ¿Qué le estamos enseñando? Le estamos proyectando a Cristo. Juan venía siendo el portavoz. Yo soy un portavoz de Dios. Yo no voy a hablar de mí. Si usted quiere, no me invite. Yo voy a hablar de Cristo. Si usted no quiere escuchar a este Cristo, quítelo. Pero yo le voy a hablar de Cristo, aunque tenga problemas con líderes en la tierra. Y se ha metido un término que yo ya he entrado en mucha discrepancia con muchas personas. Ya no está el racismo en la iglesia. Lo que está es el clasismo. Es un grupito. Si tú eres de mi banda, tú fluyes. Si tú no eres de mi banda, tú no fluyes. Los Juanes Bautistas no proyectan esto. Si hay miles de Juanes, gloria a Dios, porque todos van a hablar del mismo Dios. Sí. Pero en vez de hablar del mismo Dios, estamos hablando cada quien buscando su beneficio. Si yo predico aquí, ¿cuándo hay que darme para yo predicar aquí? Y había hombres en la Biblia que hasta pasaban hambre, y el hombre más grande de la historia, Jesús, no tenía dónde recostar su cabeza, pero era el hombre ungido. Y te abro un paréntesis aquí para hacer una diferencia. ¿Tú crees que si ese nivel de gloria que proyectaba Jesús, todos estos hombres de la actualidad pudieran tener ese nivel? ¿Tú crees que tú pudieras saludarlo? Extraña a su familia y amigos mientras vive en el extranjero. Con Yola. Sin tener ese poder, mira cómo están. Imagínate que tengan ese nivel. Uno de los hombres que llegó a este país que a mí me marcó fue T.B. Joshua. El hombre llegó y la humildad que tenía fue lo que más marcó a este país. Porque aún siendo un hombre usado por Dios así, la humildad nunca la perdió. Y Jesús siempre le enseñaba esto a los discípulos. La humildad siempre tiene que estar manso y humilde, de corazón. Entonces siempre he dicho, para hablar de Cristo en esta parte hay que pensarlo bien, porque probablemente que las acciones de Cristo te estén confrontando a ti mismo. Entonces decir, soy santo, soy cristiano, por eso la palabra cristiano no le cabe a todo el mundo. Aunque se ha vuelto una moda. Sí, ya todo el mundo es cristiano, todo el mundo es cristiano. Hasta el que bebe es cristiano, todos son cristianos. Pero ser cristiano hay que abrir el libro de los Hechos y saber qué es cristiano. Hechos te va a decir cómo vivió un cristiano. Cristiano es ser semejante a Jesucristo. ¿Viste tú a Jesús discutiendo con los fariseos? No, ellos lo buscaban a él. Porque qué boca de Dios no pierde su tiempo. Yo no tengo que atacarte a ti si Dios te está usando. Gloria a Dios, y Dios te está usando a ti. Tengo que sentirme honrado porque sé que el Dios viviente está levantando más gente como yo, que el día en que yo parta de esta tierra, quedaste tú. Quedaste tú. Entonces hay que darle continuidad al evangelio y no parar. Fíjate en algo que tomaste ahí. Hay una de las leyes que dice Moisés de parte de Dios: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Creo que esa es la ley más abolida en este tiempo, porque no simplemente te la codicia, hasta te la escribe. Dios mío. Entonces cuando tú eres voz de Dios, tú sabes quién te habla. Y hoy en este tiempo incluso hay divorcio porque un día a uno se le ocurrió ser supuestamente voz de Dios, sacar a alguien de un matrimonio correcto para vincularlo con un matrimonio incorrecto. Y tú tocabas algo ahorita, que cuando Jesús le habló a Mateo, le digo, sígueme. Cuando el ser humano sabe que es Dios que le está hablando, aún Adán tuvo que ocultarse. Aleluya. Porque se sabe que es voz de Dios. Y hoy lo que estamos buscando es la grandeza. Pero cuando Dios te diga a ti, confronta al presidente de tu país. Señores, el presidente. Elías lo tuvo que hacer, Eliseo lo tuvo que hacer. Tuvo que confrontar a los reyes de aquella época, porque eran voz de Dios. Eran hombres que no tenían temor que lo expulsaran de cualquier lugar. Cuando tú eres voz de Dios, tú eres una amenaza en tu propia iglesia. Para más disciplina que suelto. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas, hasta tiembla la tierra, porque es un hombre de Dios. Y hoy somos todos voces, como decía ahorita. Todos somos voz de Dios. Todos estamos profetizando y hablando. Pero el secreto está en la esencia. ¿Qué es lo que se dice? Habló de Dios, sí, pero no hay esencia. Veo que Dios está haciendo, pero nunca ocurre el milagro.
Y es la misma psicología que están metiendo en la actualidad, porque es manipulación. Y el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Porque lo he visto en eventos, muchos han pasado vergüenza, porque cuando el Espíritu Santo ve que lo quieren manipular, él se va del evento. Aunque el líder esté complacido, bueno, se dio bueno el evento, pero él se lo dice, yo no estuve ahí. Todos se emocionaron, pero yo no estuve ahí. No hubo evidencia de que Dios estuvo en ese lugar. Y necesitamos volver a ese principio, porque hoy tenemos un evangelio muy barato, muy comercial. Un evangelio que no hay la esencia de tú poder decir, llevo un enfermo a la iglesia y en vez de salir enfermo sale chismeando, criticando y haciendo de todo. ¿Por qué? Porque ya en la iglesia no está. Antes, cuando yo veía esto, y cierro con esto, antes de yo predicar, a mí me exigían varias cosas. Los pastores antiguos que están conectados, que saben, para uno ser un buen predicador tenía que ser un buen orador. Si tú no eras un hombre de oración, usted no podía predicar. Por más que usted tenga un buen léxico, eso no importa, usted tiene que ser un buen orador. Hoy cualquiera que tiene una biblioteca es un predicador. Te manipulan y ya saben cómo moverse y ya saben lo que va a pasar y dicen, Dios va a mover hoy. Dios ahora tiene que adaptarse a nuestra costumbre. Y ya no hay hombres que se internen para buscar a Dios. No. Voy a durar 30 días sin eventos para buscar a Dios. Un hombre que tenga 40 eventos en un mes, no me diga a mí que tiene momentos para buscar a Dios. No se lo creo. No hay chance. Porque tú estás pendiente, tienes demasiado evento. Para tú buscar a Dios e internarte en un monte una semana con 40 eventos en un mes es muy difícil. Y Jesús oraba en la noche. Pero antes del tipo se preparó 40 días, pero donde llegaba los demonios corrían. En la actualidad se sienten familiarizados. Lo dije. Se sienten familiarizados. Llegan a los eventos y en vez de salir dicen, me siento en casa. Cuando Jesús llegaba decían, pero tú eres el Cristo. Jesús le decía, cállense. Yo sé que soy el Cristo, pero cállense.